vamos a tratar de entender lo que el Espíritu Santo nos quiere enseñar en esos versículos, en ese versículo. Proverbios 22:6. ¿Todos lo tienen? Proverbios 22:6. La palabra de Dios la leemos en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Y el pueblo dice: amén. Instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. ¿Pueden sentarse? Sí pueden sentarse. Yo le he pedido a Dios que nos ayude, que me ayude a traer esa palabra para ustedes, porque es necesario que entendamos lo que Dios nos quiere enseñar y que nosotros hagamos la voluntad de Dios. Entonces, cuando nosotros fuimos llamados y venimos y recibimos a Cristo, nosotros fuimos llamados a la comunión con Dios, a la comunión con Jesús nuestro Señor, y hemos sido llamados a conocer a Dios. Juan 17:3 dice que esta es la vida eterna. Yo no sé cuántos de aquí quieren la vida eterna, yo creo que todos, por eso es que estamos aquí. Juan 17:3 dice: esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único y verdadero Dios, y a Jesucristo, a quien has enviado. Entonces, para conocer a Dios y ser un buen cristiano, necesitamos conocer a Dios y tener comunión con Dios. Es lo mismo, muchas veces lo comparan con el matrimonio. Para tener un buen matrimonio, tienes que conocer a tu pareja y tener comunión con tu pareja, estar con tu pareja, compartir con tu pareja. No nada más los domingos a las 11 de la mañana, los martes a las 7, o los jueves a las 7 y luego ya se acabó. Entonces, tu matrimonio va a fracasar así. Pero debemos vivir en constante comunión, y Dios quiere de esa misma manera que conozcamos a nuestros hijos. También debemos de conocer a nuestros hijos y debemos tener comunión con nuestros hijos, compartir con nuestros hijos. Les voy a pedir que vayan a la palabra, a Deuteronomio 6, versículos 4 al 9. Si me pueden acompañar, por favor, lo pueden leer. Deuteronomio 6, de 4 al 9. Dice: oye Israel, nuestro Dios, Jehová, uno es, y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y las repetirás, dice el 7, a tus hijos, y hablarás a ellas estando en tu casa y andando por el camino, al acostarte y cuando te levantes. El 8 dice: y las atarás como una señal en tu mano, y estarán como frontales entre tus ojos. El versículo 7 dice: y las repetirás a tus hijos. Las repetirás a tus hijos. Dios, pueden sentarse los que están parados. Dios
Dios quiere que nosotros lo que aquí aprendemos lo compartamos con nuestros hijos en nuestra casa. Debemos compartir con ellos todo lo que nosotros aprendemos, enseñárselos a ellos, lo que ellos aprendieron el domingo en la escuela dominical. Yo creo que es importante que ustedes también les pregunten qué fue lo que ellos aprendieron. Y la verdad que no saben algunos no saben el privilegio que es tener un hijo. Yo todavía no tengo hijos, pero en el retiro de caballeros yo le comentaba a algunos hermanos, le digo, yo no tengo hijos todavía, y ellos se quedaron pensando cuando yo les digo, yo no tengo hijos, pero yo oro por mis hijos. Yo oro por ellos, aún no los tengo porque algún día yo voy a ser padre, y en mis manos tengo la Biblia, tengo la palabra de Dios, tengo el manual para ser un buen padre, tengo el manual para salir adelante. Entonces, pero hay pocos padres que se toman en serio esto, quieren ser discípulos de Cristo, quieren ser discípulos y no se dan cuenta que en su casa tienen discípulos también. Y por ahí es donde hay que comenzar. Primero debemos hacernos discípulos de Cristo y discipular también a nuestros hijos. Y la Biblia nos enseña que los niños solamente los tenemos prestados por algún tiempo. Hoy en día ya los niños crecen desde los 13, 15 años, se van de la casa, se quieren ir de la casa. Entonces, el tiempo en que nosotros tenemos a nuestros niños en nuestras casas o a nuestros hijos es el pequeño tiempo que ustedes tienen para discipularlos. Voy a leer el Salmo 127, del 3 al 5. Salmo 127, del 3 al 5 dice: He aquí, herencia de Jehová son los hijos, cosa de estima, fruto del vientre, como saetas en mano del valiente, así son los hijos habidos en la juventud. Bienaventurado el hombre que llenó su aljaba de ellos, no será avergonzado cuando hablare con los enemigos a la puerta. Dice el versículo 4, como saetas en mano del valiente, así son los hijos habidos en la juventud. Es lo que les digo, somos felices, somos contentos cuando tenemos hijos y cuando los encaminamos en la palabra de Dios. Pero la palabra de Dios compara a nuestros hijos con una espada, con una flecha. Pero una flecha que hay que ir preparando. Esta flecha, para hacerla una flecha tenemos que sacarle punta, tenemos que afilar la punta. El bolso, la aljaba es la bolsa donde tenemos a nuestros hijos. Entonces tenemos que prepararlos, preparar a nuestros hijos, sacarles punta, ponerles, no sé, la tablita que lleva atrás, ¿verdad? Agarrar el arco y lanzarlos. Tenemos que preparar a nuestros hijos para lanzarlos. Y algunos de ustedes se preguntará, ¿y lanzarlos para dónde? ¿Verdad? Los tenemos que lanzar. El blanco, entonces, si tenemos el arco, tenemos una flecha, debemos también tener un blanco. El blanco
es la voluntad de Dios. Ok, dice, instruye al niño en su camino y aun cuando sea grande no se apartará de él. Y muchos se preguntarán, ¿cuándo debo comenzar a educar a mis hijos? A lo mejor, no sé, 1 año, 2 años, 3 años, pues no entiende nada el niño y no sabemos muchas veces cuándo, pero vamos a ver qué es lo que nos enseña la Biblia, cuándo debemos de comenzar. Si pueden acompañarme a Zacarías 28, 9, 10. Isaías. Isaías 28, del 9 al 10. Dice, ¿a quién se enseñará ciencia o a quién se hará entender doctrina? ¿A los destetados o a los arrancados de los pechos? Porque mandamiento tras mandamiento, mandato sobre mandato, renglón tras renglón, línea sobre línea, un poquito allá, otro poquito allá. Debemos instruir a nuestros hijos desde el momento en el que salen, desde el momento que salen del vientre, nosotros debemos comenzar a instruirlos. Porque aún la psicología enseña de que cuando hablemos con nuestros niños pequeños, niños recién nacidos, cuando hablemos con ellos debemos hablarles palabras completas. A veces jugamos con nuestros niños, les hablamos y les decimos palabras incompletas. Cuando les hablamos así, cuando el niño comienza a hablar, él piensa que esa es la palabra correcta. No la va a pronunciar. Yo, por decir un ejemplo, yo tenía un primito, él cuando estaba chiquito, él decía páyato, él no podía decir plátano, decía páyato, páyato. Y, y la gente le decía, ¿quieres páyato? ¿Quieres páyato? Y él decía, sí, páyato. Él pensaba que esa era la palabra correcta. Y creo que hasta hoy todavía sigue diciendo páyato. No es cierto, no es cierto. Entonces, al leer este versículo, dice, y cuando sea grande, no se apartará de él. Muchos cristianos pensamos que porque somos cristianos, porque estamos aquí en la iglesia, tenemos una promesa de Dios y Dios está comprometido a guiar a nuestros hijos, a que el niño va a ser como el hijo pródigo, que algún día va a volver, pero no siempre es así. Porque cuando no conocemos a nuestros niños, cuando no pasamos tiempo con ellos, cuando no tenemos una comunión con nuestros hijos, muchas veces los forzamos a ir a la iglesia, los fuerzan a que se aprendan versos bíblicos y lo que les va a causar a ellos eso va a ser una rebeldía porque a fuerzas todo el tiempo, y el día que ellos crezcan, no van a querer saber nada de la palabra de Dios. Ellos se van a querer alejar lo más que puedan. Se van a ir de sus padres y lo primero que van a hacer, se van a alejar de la palabra de Dios. Pero esto no es culpa de Dios ni del cristianismo, sino que la culpa es de los padres, porque nunca se ganaron el derecho de ser escuchados por sus hijos.
debemos escuchar a nuestros hijos siempre. Allá atrás, cuando estoy con ellos, yo hay veces que no sé qué decirles, porque ellos no entienden, no obedecen mucho. A veces quieren jugar, quieren hacer lo que quieren. A ellos no les interesa, el reino de Dios es de ellos. Nosotros somos los que necesitamos más que ellos. Y de lo que me doy cuenta, que ellos lo que quieren es escuchar, es nada más, es jugar, es solamente jugar, y ellos quieren expresar lo que ellos sienten, lo que ellos viven. Y cuando uno los deja expresarse, y ellos solitos se comienzan a enseñar ellos solos. Ya por último, entonces es responsabilidad como padres instruir a nuestros hijos en el mundo. En el mundo, cuando digo el mundo, es el sistema del mundo, la forma de trabajar del mundo. Todos sabemos que está diseñado por Satanás, que él es el que controla todo lo que hay: televisión, propagandas en la calle. Todo es manipulado por él. Entonces, nosotros debemos hacernos discípulos de Cristo, y debemos aprender qué es lo que enseña la Biblia y qué es lo que enseña el mundo. Como decía mi hermano Roberto, él decía que él estaba buscando, todavía no se dejó de buscar el eslabón, el eslabón perdido de entre el mono y el hombre, cuando hace falta más fe para creer que venimos del mono, porque es difícil que un mono haya llegado a ser hacerse hombre, porque nosotros vamos en degeneración, el mono es agachado. Entonces difícilmente un mono va a poderse levantar así como estamos nosotros. Entonces nosotros debemos enseñarle a nuestros hijos lo que la Biblia enseña, que nosotros no venimos del mono, nosotros venimos de Dios. Dios nos formó, Dios nos hizo, y desde antes de la fundación del mundo Él sabía que Él íbamos a estar aquí. Entonces debemos hacernos discípulos de Cristo, y al hacernos discípulos de Cristo vamos a ser ejemplo para nuestros hijos. Vamos a ser ejemplo con nuestra vida. Si tú no eres ejemplo para tus niños, el día de hoy, cuando están pequeños, el niño no va a creer que Jesucristo es real. El niño no va a creer que Dios es real. Porque cuando venimos a la iglesia, decimos que somos cristianos, decimos amén, y cuando vamos a nuestra casa, somos diferentes, somos otra cosa. Y el niño de 4 a 8 años, el niño tiene los ojos bien abiertos, y él está viendo qué es lo que hacen sus padres. Todo el tiempo está mirando. De 4 a 8 años, él está viendo qué es lo que hacen sus padres, para dónde van sus padres, cómo se mueven, qué es lo que miran, todos los movimientos. Y muchas veces ellos son imitadores de nuestros padres. Entonces, cuando no somos ejemplo con nuestra vida para nuestros hijos, le vamos a causar a nuestro niño un trauma mental, un trauma psicológico y un trauma espiritual, porque él no va a creer en Jesús. Él va a decir: ¿cómo Jesús va a ser real si mi papá dice una cosa, mi mamá dice una cosa, y cuando sale a la calle o estamos en la casa es otra cosa? Comienzan a volar platos, mesas. Y entonces necesitamos conocer a nuestros hijos, y cualquier persona aquí en este lugar, cualquier persona en el mundo necesita sentirse importante. Nosotros debemos hacer
que nuestros hijos se sientan importantes, que nos importan nuestros hijos. Dice la palabra instruir. La palabra instruye al niño, es instruir, es darle dirección a nuestros hijos, entrenarlos para que salgan ellos a la vida. Pero la palabra instruir viene del hebreo chanak, que significa paladar o encías. Es la parte de acá arriba de la boca. Entonces muchas de las veces Dios nos compara con caballos o mulos o mulas, que para que podamos entender. Si quieren pueden leerlo en Salmos 32, del 8 al 9. Salmo 32 del 8 al 9. Dice: si es para Dios, dénselo fuerte. Si va a ser para Dios, denle un buen aplauso para Dios. Dice Salmo 32, del 8 al 9: te haré entender y te enseñaré el camino que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. No seas como el caballo o como el mulo sin entendimiento, que ha de ser sujetado con cabestro y con freno. Hebreos 12:6 dice que Dios al hijo que ama lo castiga. Y entonces es importante empezar desde temprano a educar a nuestros hijos. Proverbios 13:24. Proverbios 13:24 dice: el que detiene el castigo a su hijo, el que detiene el castigo a su hijo aborrece, mas el que lo ama desde temprano lo corrige. Entonces es necesario que desde temprano nosotros vayamos corrigiendo a nuestros niños. Y la verdad que no nada más es de golpear a los niños, y a veces sin razón, ¿verdad? Hay que conocer a nuestros niños, hay que entender la palabra de Dios, porque todos los niños son diferentes, y algunos más que una vara, más que darles un golpe, ellos lo que necesitan es amor. Y Jesús dijo: cuando ustedes amen, los van a conocer a ustedes, de que ustedes son mis discípulos. Entonces, ¿hasta qué edad debemos educar a nuestros hijos, verdad? Decíamos que hasta los 15 años, ¿verdad? Porque a esa hora a esa edad es como cuando muchas veces ellos comienzan a irse. Pero lo que la Biblia nos enseña en la palabra niño es la palabra Nahar, que es la misma palabra que se utilizó en Génesis 37:2, cuando habla de la edad
cuando habla de la edad de José, que es hasta los 17, 18 años. Entonces, cuando tenemos a nuestros hijos en nuestra casa, ellos llegan, cumplen la edad de 17, 18 años, y mientras ellos estén en nuestra casa, ellos deben ser educados y deben aceptar la educación que sus padres les están dando. Si el niño no quiere, si el niño ya o el joven ya alcanzó esa edad de los 17, 18 años y no quiere sujetarse a o obedecer o ser educado por sus padres, el niño pues le van a tener que decir que haga sus maletas y que se vaya, ¿verdad? Porque la verdad que a nosotros, nosotros como cristianos, Dios nos ha dicho, nos ha prometido paz en nuestro corazón y servirle a Él. Entonces, de ese modo, va a ser difícilmente le vamos a poder servir a nuestro Señor. Y yo no vengo hablando lo que yo pienso, yo no vengo hablando lo que alguien me enseñó, yo vengo hablando lo que en la palabra de Dios es, lo que en la palabra de Dios he encontrado. Entonces, volviendo a lo de la promesa, que muchos cristianos pensamos que tenemos una promesa y por el hecho de ser cristianos nuestro hijo siempre va a volver. Pero esta promesa no va a ser tuya, no la puedes hacer tuya si tú no eres ejemplo para tus hijos, si tú no te haces discípulo de Cristo. Cuando tú eres ejemplo para tus hijos, cuando tú eres ejemplo delante de la sociedad, cuando haces la voluntad de Dios, entonces sí, esas promesas van a ser tuyas. Y no importa lo que el niño haga después de que él se vaya de tu casa, él puede hacer y deshacer lo que quiera, por allá, en la calle o donde quiera que ande. Porque si tú te mantienes como ejemplo, si tú te mantienes en la voluntad de Dios, esa promesa va a ser tuya y Dios los va a traer de regreso el día de mañana. Instruye al niño en su camino. ¿En el camino de quién vamos a instruir al niño? Es de acuerdo al camino que Dios tiene para el niño, o sobre la palabra de Dios es que debemos educar a nuestros niños. Entonces decía que todos los niños son distintos, son diferentes, pero a cada uno de los niños de un modo o de otro, con ayuda de la palabra de Dios, podemos moldearlos, podemos enseñarlos, podemos encaminarlos hacia el blanco perfecto, podemos encaminarlos hacia la voluntad de Dios. Entonces, la palabra camino es un sinónimo en el original de característica. Entonces, los niños tienen diferentes características cada uno. Algunos son pasivos, otros hiperactivos, otros son inteligentes, otros son menos inteligentes. Pero todos son diferentes. Entonces, en base a lo que vayamos viendo conforme a la palabra de Dios, nosotros vamos a poder irlos educando. Una cosa que nunca deben hacer los padres es comparar a sus hijos con otros niños. Y le dicen,
Y vienen y le dicen, ¿por qué no eres igual que el otro niño? ¿Por qué no eres como el otro niño? ¿Por qué no cantas como él? Siendo que Dios nos hizo diferentes a todos, Dios los hizo diferentes a ellos también. Dénselo más fuerte para el Rey de Reyes. Fuerte, fuerte. Entonces, así como dentro de nosotros traemos la imagen de Dios, también nacimos infectados, dice la Biblia, porque el pecado pasó de un hombre y de este hombre a todos los hombres, y por eso pecamos. La maldad de nosotros o en los niños la traemos por naturaleza. La naturaleza, esa maldad la tenemos desde que nacemos, venimos con maldad, porque nadie le enseña a un niño a mentir. O habrá algunos de los padres aquí que les enseñen a sus niños a mentir, ¿verdad? No levanten la mano. Le voy a preguntar a los niños. Ellos que levanten la mano. ¿Verdad? Entonces, ninguno de nosotros les enseñamos a nuestros niños a destruir juguetes. Los niños son destructores por naturaleza. Y cuando hacen algún mal, ellos van y se esconden. Pero ellos no saben que eso está mal, porque esa es la naturaleza que ellos traen desde que nacen. Esa es su naturaleza. Entonces nosotros debemos enseñarle que eso está mal, que eso es pecado. Entonces debemos enseñarles nosotros el bien, porque el mal lo traemos naturalmente, pero el bien necesita ser enseñado. Las cosas de Dios necesitamos enseñárselas. Yo creo que eso es todo. Si se pueden poner de pie.